Ya, entonces, aquí estábamos. En lo de la circunferencia, ¿verdad? Sí, en el R. Ahí está Cristian. Entonces, jóvenes, es eso. Ahora, cinemática. Cinemática. No debemos olvidar, recordar, se puede colocar acá, recordar. Bienvenido, Cristian. Recordar por cinemática que... Cristian, ¿están ahí? Cristian, te pediría si me puedes contestar por audio brevemente, sí, profesor, o no, profesor, que ya lograste entrar. Sí, totalmente. Gracias. Genial. Muchas gracias, Cristian. Ya, entonces recordar lo siguiente. ¿Qué es velocidad? El vector velocidad en cinemática física 1 lo definimos así. La derivada del vector posición respecto al tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y la aceleración es la doble derivada. O la Muy derivada bien. de la velocidad. Exactamente. Lo vamos a escribir al tiro. Muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo habló, ¿cierto? Sí. Profe, ¿y si Bien, derivar la aceleración da cero? tranquilo, tranquilo. A eso queremos llegar. Fíjense. A ver, Rodrigo, tu pregunta es interesante. ¿Por qué tú dices que es cero? Porque quedan constantes, ¿no? Es una velocidad constante, ¿no? O depende si la velocidad es constante o no. Ya, depende. Eso es una de las cosas que quiero que revisemos ahora. Ya, veámoslo, veámoslo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acuérdense que hay un refrán en la matemática que dice, si no sé qué hacer, Deriva. deriva. Ya, entonces lo que vamos a derivar es, dice la velocidad es la derivada de r, entonces tenemos que derivar lo que está arriba. ¿Ya? Ya. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a pescar esta función. Ah, como son seno y coseno, se puede derivar hasta el infinito, ¿no? Sí, pues, exactamente, muy bien. Muy bien. Por ahí va la cosa. Exactamente, son las cosas que vamos a hacer. Vamos a derivar el seno y el coseno. Entonces miren lo que va a pasar con esto. Luego, entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, por lo tanto, vamos a tener que la velocidad es la derivada en el tiempo de qué cosa. Bueno, hay que arreglar un poquito acá, ¿no? De Bueno, R, ¿no? ¿qué? De R. Es de ADT, ¿no es cierto? Pero de todo esto. Me quedó medio, me quedó muy bonito el paréntesis. No, sí estaba bonito. Gracias, Rodrigo, pero tiene que ser un poquito más grande para que se note que está tomando toda esta función. Por ahí creo que está un poco mejor. Eso, voy a borrar un poquito las cosas que están de más. Como esto, por ejemplo.
Ya. Entonces, derivar de R de T es derivar toda la función R. Sí. Ya. Ustedes, estudiantes ya con cálculo 2 aprobado, ¿no es cierto? No sé Menos si A alguien... por W por coseno de WT y Exactamente, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? La derivada de una función vectorial es la derivada de cada componente, ¿no es cierto? sí. Entonces vamos a tener por un lado de A de T de A por coseno, ¿no es cierto? Llámale, por favor, Rodrigo, no olvides, esto se llama omega. Ah, ya, omega. Sí, porque de hecho la W es como una W pero redondita. Ah, sí, sí me acuerdo. Omega igual es una constante, ¿cierto? En este caso es una constante, sí. Ya. Eh, en el movimiento circular acelerado es variable. Sí, po, Puede llegar a ser función. en el momento de... Claro, Pero en este curso yo creo que no lo vamos a llegar a ver omega como función del tiempo. Yo creo que lo vamos a ver constante. ya, profe. Ya. Entonces, ¿se dan cuenta de que la velocidad en el fondo es la derivada de estas dos funciones, a coseno omega t y a seno omega t? Sí. No La olvidar que primera... como es un vector, tiene que llevar el unitario y el counitario. Ya. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora es lo que tú dijiste, Rodrigo. Derivamos, ¿no es cierto? El a sale de la derivada, el coseno omega t, la derivada de coseno es menos seno, y Sí. después por la regla de la cadena se deriva Se- omega t y eso es omega. Omega, exacto. Entonces nos queda menos A por a omega por omega por el seno de omega t, ¿verdad? por el seno de omega t, sí. Vector unitario I. Muy bien. Ya. Y lo mismo hacemos con el a seno de omega t. La Se derivada queda positivo. de, claro, el a sale de la derivada, entonces queda a por la derivada que de seno de omega t y la derivada de seno es coseno, y después por la regla en la cadena se deriva omega t y eso es omega nuevamente. Entonces otra Sí. vez aparece el a omega, ¿verdad? Queda A por omega, coseno de omega t. Excelente. Vector unitario J. Muy bien, Rodrigo. Jóvenes, los demás van siguiendo la idea, ¿cierto? Muy bien. Yo sé que ustedes ya no tienen problemas con esto porque son estudiantes ya avanzados de ingeniería. Gracias, profe. Sí, es la pura y santa verdad. Jóvenes, entonces miren, vamos a arreglar esto un poquito. Entonces nos va a quedar, por lo tanto, v, y podemos ver que es una función del tiempo, de hecho, porque sus componentes dependen del tiempo. Son la componente x de la velocidad, depende del tiempo, seno de omega t depende del tiempo, y la componente y depende del tiempo. Sí. De hecho, esto se puede arreglar un poquito. No, dejémoslo así tal cual. Esta es la velocidad entonces en función del tiempo. Profe, Eh, esa velocidad, la unidad de medida va a ser metros por sí, segundo. sí, toda la razón. Esa línea no la tenía contemplada. Sí, toda la razón, es metros partido por segundo. Muy bien. Ya, gracias. Y aquí respondo tu pregunta, Rodrigo, tu inquietud. ¿La velocidad es constante? No, es variable en función del tiempo. Sí, es toda la razón. Toda la razón. También se puede escribir, fíjense, jóvenes, se puede escribir se puede arreglar un poquito, como A omega, paréntesis, menos seno de omega t, y más coseno de omega t, J.
¿verdad? ¿Verdad? Eh, Eso sí, el J va adentro. Sí, porque si no se quería errar ese IJ de... Esto lo voy a dejar acá, esto lo voy a correr un poquito. Miren, de acá vamos a sacar algunas conclusiones interesantes, jóvenes. Eh, para eso voy a arreglar un poquito acá el... A ver, voy a arreglar un poquito la pizarra. Ya, Vamos a colocar una suerte de observaciones a partir de esto. Ya, lo primero que quería mostrarles es que esta primera componente, lo primero que aparece acá, incluido el menos, ¿no es cierto? Se llama la componente x de la velocidad, se llama b sub x, ¿ya? ya. Y la segunda componente, ¿no es cierto? Incluido Eso signo ve más, Y. se llama by, ¿ok? Ok, De tal forma que también podríamos decir, o bien, este vector velocidad también se puede escribir como rotarlo, poner primero el B. bx, ¿no es cierto? Que de Ah, hecho ya. también es una función del tiempo, y unitario, más un by, que también es una función del tiempo, j, ¿ya? Ya. Vamos a hacer algunas observaciones, unas Profe, observaciones, pero... ¿sí? Ah, no, sí, sí. Es que iba a preguntar si se sumaba directamente nomás la velocidad en X más la velocidad en Y. Yo solo iba a dar la velocidad total. Porque creo que en otro tipo de ecuaciones se sumaba de una forma especial. Ya, aquí son cosas distintas, porque unas son componentes X, las otras son componentes Y, y siempre van a ir distinguidas por el itongo y el juetongo. Por lo tanto, Ah, la suma, eso sí es una suma vectorial, pero en ningún claro, sí. caso se pueden sumar escalarmente estos dos. Ah, ya. Menos mal que pregunté porque si no estaba seguro que le iba a sumar escalarmente. Ya, gracias. Sigue siendo un vector. Qué bueno que lo preguntas, porque eso es algo que como normalmente hacen muchos estudiantes, pero está errado eso. Sí, porque no va a estar buena esa suma, sumarlo directamente Exactamente, para conseguir el escalar. exactamente. Pero mira, sin embargo, lo que sí se puede hacer es calcular el módulo. Y ese El sí módulo corresponde. da la magnitud de la velocidad total. Ah, ya, ya. Gracias, profe. Y eso, como siempre, el módulo se calcula a través de Pitágoras, ¿verdad? Verdad. Entonces, es la raíz de, sería en este caso la raíz de menos a omega seno de omega t, ¿verdad? Todo esto tendría que ir al cuadrado, más a omega coseno de omega t al cuadrado. Yo creo que esta se puede hacer mentalmente incluso, ¿no es cierto? Sí, Se eleva al cuadrado el a omega, ¿no es cierto? y eso quedaría en las finales a cuadrado por omega cuadrado, ¿no? Exactamente. Raíz de a cuadrado, omega cuadrado, porque queda también multiplicando raíz de seno cuadrado más coseno cuadrado, Ah, verdad. ¿no es cierto? Sí. Y eso sabemos que es uno, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Sí. Profe, ¿Sí? Pregunte, por favor.
¿Y eso se considera siempre positivo, profe? Sí, porque por definición, recuerden que el módulo de un vector es mayor o igual que cero. Ah, verdad. Sí, Ya, profe. sí. Si un módulo les da negativo, quiere decir de que hay algún error algebraico. Profe, entonces eso se va a cumplir para todas las... para cualquier tipo de ecuación de circunferencia o de movimiento circular, por así decirlo, siempre va a ser A por W la velocidad escalar. O sea, A por Por omega. omega. Sí, Sí, la velocidad. muy bien. Ya, ya. Gracias, profe. Eh, ¿Alguien más tenía alguna pregunta? ¿Había escuchado otra voz hablando por ahí? Fabricio, Jesús, Eric, ¿No hay una, profe? ¿todo bien? Y todo, ¿Cristian? todo ya está. Muy bien. Entonces, jóvenes, se nos está terminando el tiempo. Ah, pero termina a las 9:40, todavía nos quedan unos minutitos. Gracias, Ya, ¿no? otra observación, jóvenes. Eh, Otra observación es la gráfica de estos vectores de velocidad. ¿Ya? Si ustedes se fijan en la tablita, entonces lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. Tomar esta función, copiarla y pegarla más arriba. Espérenme un pichito. Vamos a hacer una línea divisoria también. ¿Quedó bien? Sí, se ve bien. Ya, gracias Eric Pipex por inscribirte en el canal. Eh, Jóvenes, aquí voy a hacer una tabla, pero no la voy voy a calcular algunos valores bien así, bien rapidito, parecido a la tabla que se hizo en el video. ¿Ya? Va a ser útil tener una tablita. ¿Me siguen la idea? ¿Profe? Sí. Sí, Estas tablitas habría ya para otro video, casi la voy a tener preparada de antes. Pero la idea es que tampoco va a estar así tan... Esa última parte del video. Que bueno que este Paint tiene esa opción de volver un paso. Sí. Entonces aquí vamos a hacer el tiempo. En otra columna vamos a hacer a omega, perdón, omega t. Y en otra vamos a calcular bx, b sub x. Y en otra columna vamos a calcular b sub y. ¿Ya? Entonces, a ver. Fíjense, por ejemplo, aquí vamos a tener el tiempo en segundos. Aquí vamos a tener omega t. Omega t normalmente da esto en radianes. Ya les explico por qué. Vx va a estar en metros partidos por segundo y Vy va a estar en metros partidos por segundo. ¿Ok?
Sí. Entonces, los tiempos los vamos a separar igual discretizar es la palabra más indicada, ¿verdad? Igual como está en el video, 0, el siguiente era 2pi dividido 2 omega. Me parece que sí, que iban en un cuarto, ¿no es cierto? A ver, porque aquí tendríamos 0, acá tendríamos pi medio, ¿no es cierto? Si uno decide así, ¿no es cierto? Aquí tendríamos, para el instante 0 estaríamos por acá. Después para cuando el tiempo vale 2pi, que, fíjense, la idea es esta. El omega t representa un ángulo. El omega t, les cuento, representa un ángulo que normalmente uno le llama el ángulo θ. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, aquí el θ, yo debería corregir acá. Acá el θ vale 0. ¿Ya? Pero para que θ valga 0, ese ángulo θ es este que está aquí. ¿Ok? θ0 está aquí. Después nosotros queremos que θ valga pi cuartos, que serían, para que valga pi cuartos, perdón, aquí vale, θ vale 0. Ahora, si queremos que θ valga pi cuartos, ¿no es cierto? Esos son 45 grados, ¿verdad? Pi cuartos radianes. Jóvenes, Sí, profe. pi cuartos son 45 grados, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, si queremos que esté en 45 grados, más o menos 45 grados está por ahí, pi cuartos. Fíjese que eso va a ocurrir siempre y cuando el tiempo para que sea pi cuarto, sea pi cuarto omega t, el tiempo tiene que valer 2pi dividido 4 omega, ¿no es cierto? Sí. Pero un poquito quedó muy mala la. 2pi dividido 4 omega, ¿verdad? Jóvenes, si el tiempo vale 2pi dividido 4 omega, y lo evaluamos acá en omega t, entonces nos va a quedar eh, ¿El 2 con que se simplifica? Profe. sí, ahí me equivoqué, ¿no es cierto? Porque si simplifica el 2 con el 4, no queda un cuarto, Queda queda un medio. medio. Entonces tiene que ser un Sí. octavo, ¿verdad? ¿Cierto? Con Eh, razón no me estaban contestando. O pi cuarto omega igual puede ser o no, profe. En vez sí, de puede dos. ser directamente pi cuarto partido en omega. Sí, sí, claro, si lo simplificamos va a quedar 2pi dividido 4 omega. O sea, pi dividido 4 omega. Es verdad. ¿Verdad que sí? Sí, Sí, ahí sí. ahí sí. Bueno, y después, si queremos, por ejemplo, evaluar en el siguiente instante de tiempo, el siguiente instante de tiempo sería por acá, cuando θ vale pi medio. Sí. Sería pi medio partido en omega. Exactamente, muy bien. Entonces, para que el ángulo θ valga pi medio,
para que el ángulo θ valga pi medio, entonces el t tiene que valer, ¿no es cierto? Pi dividido 2 omega, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya. Entonces fíjense, jóvenes, lo siguiente. Si nosotros evaluamos el t, por ejemplo, acá en seno de omega t y en coseno de omega t, vamos a tener las componentes de x e y de la velocidad, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, seno de 0, de omega por 0, si evaluamos en 0, queda seno de 0, 0. Y a por omega por 0 es 0. Así que la primera componente vale 0. ¿Cierto? Sí. Sí. La segunda componente, si evaluamos coseno de omega por 0, o sea, t igual 0, nos queda coseno de 0 es 1. Así que nos queda a por 1 es a por omega. No, por omega. ¿Verdad? Sí. Después, para el siguiente instante de tiempo, pi dividido 4 omega, si evaluamos pi dividido 4 omega acá en seno de omega t, nos queda seno de pi cuarto. Ujú. Seno de pi cuarto es raíz de 2 partido 2, ¿verdad? Sí. Y Así que nos queda raíz de 2 medios por a omega, con un menos. Un Sí, menos. menos. Y el coseno de pi cuarto también es lo mismo, porque es de 45 grados en el mismo valor, así que también es raíz de 2 partido 2. Pero en positivo. Exactamente, muy bien. Ya. Y si vamos al tercer valor, ya, entonces el tercer valor es pi medio, entonces evaluamos ahora t igual pi medio. Si evaluamos omega por pi medio, nos queda por pi dividido, perdón, por pi dividido 2 omega, nos queda seno de pi medio, ¿verdad? Yo eso es 1. Es Bueno, 1. menos Y 1. queda menos 1 con el menos, muy bien. Entonces queda menos a omega. Ahora, si evaluamos el pi dividido 2 omega en el coseno omega t, nos queda coseno pi medio. Coseno pi medio vale, 0. muy bien, 0. Así que nos queda a omega por 0 y eso es 0. ¿Cierto? Ujú. sí. Jóvenes, y así podríamos seguir. Si ustedes tienen las ganas, ¿no es cierto? Después ahí en su tiempo libre pueden ir completando los valores. ¿Se puede poner en GeoGebra también? Sí, por supuesto, pueden usar Excel también. Ocupen los métodos que ustedes tienen convenientes. No es necesario hacerlo a mano. Ustedes ya pasaron por eso. Ya. Los primeros años se les pide hacer a mano las primeras gráficas, pero si ustedes ya están grandes, en realidad tienen toda la razón, no es necesario. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, jóvenes. Vamos a graficar estas componentes para entender cómo está funcionando esto. Entonces, voy a llevarlo aquí. Voy a borrar algunas cosas, ¿no es cierto? Ya. Disculpen la demora, pero era necesario hacer eso. Fíjense
Vamos a colocarles nombres a estas cosas, por ejemplo. Este vector de acá, el primero se llama R1. ¿Ya? R1 vendría siendo, ¿verdad? Este vector. R1 es el primer vector en el instante t igual 0. Después hay otro vector que se llama R2, que es para el instante, el segundo instante de tiempo, ¿no es cierto? El R1, ¿no es cierto?, es para T1, ¿no es cierto?, igual 0. El de R2, ¿no es cierto?, es para el instante igual pi dividido 4 omega. ¿Verdad? Y después hay un tercer vector, ¿no es cierto?, que es el R3. El R3 vector, ¿no es cierto?, que es para el instante T3 igual pi dividido 2 omega, ¿verdad? Sí. ¿Jóvenes? Ujú. Entonces, eso es lo que ya se había hecho en el video. Ahora, sin embargo, fíjense ahora que nosotros tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de graficar los vectores. Voy a tener que disminuir. Por ejemplo, el primer vector en el instante 0. En el instante 0, el instante 0 es este vector de acá, R1. Entonces, el vector que le vamos a llamar velocidad 1, entonces podemos llamar acá velocidad 1, tiene componentes, ¿no es cierto?, 0 en X y a omega en Y. Es decir, sería un vector vertical hacia arriba, ¿verdad? Sí. Si tiene componente X0 e Y vale positivo, entonces es un vector que apunta para arriba. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, lo voy a hacer con color rojo mejor. Entonces, jóvenes, el vector velocidad de 1 sería una cosa así. Ahí sí. Pero desde el origen o no. No, no desde el origen. Ya te cuento por qué. Ya te cuento por qué. Esa es una Ya. muy buena pregunta. Eh, Ah, se produce un desfase por el AW. lo que pasa es que para graficarlo en el origen, este vector B1, en realidad este vector B1 es un vector intruso, porque este es un espacio en metros, es un espacio de posición. Si hablamos en términos de espacios vectoriales, el R pertenece a un espacio de posición y el B1 pertenece a un espacio de velocidades. Entonces, en realidad lo que uno debería hacer es otro sistema de ejes. Lo voy a hacer bien cortito, pero va a quedar, no sé si se va a entender. Un sistema de ejes así, y un sistema de ejes así. ¿Ya? Donde una componente se va a llamar Bx y el eje horizontal, no sé, el eje que va a tener unidades metros per por segundo, y la otra componente, el otro eje se va a llamar By, también va a tener unidades, ¿no es cierto?, metros per por segundo. Entonces el B1, jóvenes, el B1 es
así. ¿Siguen la idea? Sí, profe. Sí. En el espacio de velocidades parte en el origen, va vertical hacia arriba, pero cuando ese vector V1 lo tomamos y lo colocamos acá en el espacio de posición, va a quedar así. Ah, ya. Ahora mire, grafiquemos el segundo vector, ¿no es cierto? Que se va a llamar V2. V2, ¿no es cierto? ¿En qué cuadrante está? Tiene componente X negativa y componente Y positiva. En el segundo. En el segundo, muy bien. En el segundo, ¿no es cierto?, forma un ángulo de 45 grados con el eje X negativo o un ángulo de 135 grados. Entonces, menos raíz de 2 medios a omega, raíz de 2 medios a omega. Entonces debería ser, Justo. en el espacio de velocidades, debería ser una cosa así. Sí. ¿Cierto? En el segundo cuadrante. Y en el de posiciones, ¿cómo queda eso? Y en el de posición, sería una cosa así. Ah, ya, 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 ya. ¿Me van siguiendo la idea? Sí, se entiende la idea. Ese sería V2. ¿Cierto? Ujú. Y fíjense, yo creo que con esto, que si nosotros ahora miramos nuevamente el B3, ¿no es cierto?, que sería este de acá, la tercera fila, ¿no es cierto? Sería componente X negativa y componente Y0, o sea, un vector que es horizontal apuntando hacia la izquierda, ¿verdad? Sí. Y eso entonces significa, me lo vamos a graficar directamente acá, que sería un vector así. ¿Ya? ¿Cierto? Y en el espacio de velocidades, por supuesto, sería una cosa así. ¿Cierto? Bueno, ¿cuál es la moraleja? Porque vamos a tener que dejar la clase hasta aquí, porque de hecho tengo una clase ahora 10 para las 10. Les agradezco su asistencia y el interés de llegar hasta acá al final, de habernos pasado en el tiempo. Es que el vector velocidad, que es por definición de cinemática, física 1, ¿no es cierto?, es un vector tangente a la trayectoria. Ah, sí. Sí, es verdad. Entonces aquí estamos comprobando gráficamente que efectivamente eso se cumple. ¿Ya? Ahora, estos vectores todos tienen la misma magnitud. O sea, en magnitud, en el movimiento secular uniforme, la magnitud es constante, pero el vector en sí no es constante porque su dirección está cambiando en el tiempo. ¿Ya? Eso para responder tu pregunta, Rodrigo. ¿En qué sentido es constante? En magnitud, pero en dirección no es constante. Y entonces podemos hablar en forma general, o sea, en forma total, que el vector no es constante porque está variando en el tiempo. Su magnitud no varía, pero su dirección sí varía. Mm, ya. ¿Ya? Sí, se entiende.
Excelente. Jóvenes, vamos a quedar hasta por aquí. La próxima clase me parece que es mañana, ¿cierto? Sí, es mañana. Ya. La clase de mañana vamos a seguir desarrollando esta idea y vamos a calcular el vector aceleración, que va a ser la derivada del vector velocidad. Ya. Ya, vale, Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto tener clases con ustedes. Espero de que mañana, bueno, mañana no voy a colocar condición. Voy a pasar el link a todos, ¿no es cierto? Pero de vez en cuando voy a hacer esto, ¿no? Y voy a enviar los videos con tiempo, sí. Ya. Ok. Muy bien, jóvenes, que Dios les bendiga, que estén muy bien. Igualmente, profe, que profe, esté bien. chao. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias. Nos vemos.